Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a traer unos relatos de Alu Gamashi, personas que desencarnaron por suicidio. El aumento de la tasa de suicidio fue alarmante en todo el planeta, principalmente en la época de pandemia. Hay enfermedades, por ejemplo la depresión, que después puede desencadenar en un suicidio. Se puede diagnosticar por el color del aura de las personas. Por eso ya hace varios años que los espiritualistas vienen pidiendo, al principio sugiriendo y ahora sí pidiendo más fuertemente, que la ciencia vaya de la mano con la espiritualidad, porque hay cosas que se podrían prevenir, todas estas enfermedades que no son totalmente físicas, son enfermedades del alma, que se pueden diagnosticar por el aura de la persona y se puede evitar un suicidio. Bien, el primer relato que nos trae Alu es una señora que fue cantante muy famosa aparentemente en la época de los 70, 60, 70, que Alu la reconoció cuando la vio, pero no sabía que se había suicidado. La señora lo primero que le dijo fue: escúchame lo que tengo que contar y después me haces preguntas. Esta señora ya lleva desencarnada más de 30 años, pero sigue muy apenada porque lo primero que empezó diciendo fue que los productores musicales le quitan toda la sensibilidad al artista. Le exigen que cante esa música, que se ponga esa ropa, remodelan sus cuerpos, sus rostros, le quitan fluidez, espontaneidad y creatividad a los artistas. Cuenta la señora: al principio me resistí, pero ellos tienen un montón de herramientas que hacen como que vos creas que sos débil, idiota y que los necesitas. Utilizan todos los recursos para manipular no solo al artista, sino a las masas. Todo es una estrategia diseñada para contaminar con los temas de su conveniencia. Me contaminé tanto, dice esta señora, que no me importaba nada, solo me importaba la fama, la mezquinería, me transformé en un producto. Empecé a alimentarme de todo tipo de productos, de todo tipo de sustancias, para mantenerme en euforia y así escapar de la realidad. Dice: me fui consumiendo en tristeza, en soledad. Cuando necesité un amigo, un hombro, un apoyo, ya no quedaba nadie. Todos solamente eran aplausos arriba del escenario, y cuando bajabas del escenario estabas sola. La verdad es que me partió el alma cuando contó esta mujer que vendió su alma, vendió su idiosincrasia, vendió su identidad. Dice: cuando me suicidé era solamente una cáscara vacía. Y así, esta señora, estuvo un tiempo en el umbral, porque cuando ella se suicidó, pasó un tiempo en el umbral, después fue rescatada, y ahora que ya tiene varios años tratándose, reconoce que el camino del bien no tiene máscaras, al contrario. Ella, mientras estuvo encarnada, se iba poniendo máscaras para poder sobrevivir a las presiones de la industria, pero hoy entiende y reconoce que el camino del bien es justamente el contrario: ir sacándose las máscaras y ser lo más auténtico posible. El segundo relato que nos trae Alu es de un chico uruguayo de 14 años que contrajo coronavirus en una de las fiestas clandestinas. Frecuentaba fiestas clandestinas, los padres le decían que no vayan a la fiesta, que nos vas a contagiar a todos. Él decía que no se iba a contagiar, que bueno. El tema es que él era asintomático y no sabían que estaba enfermo hasta que los padres empezaron a manifestar síntomas. Entonces el chico, su primera reacción fue: fueron ustedes los que me contagiaron a mí y no yo a ustedes. Pero cuando se hicieron todos los hisopados, saltó de que en realidad el chico, había contagiado a los padres. Estos enfermaron muy gravemente, fueron internados, estuvieron un tiempo, falleció primero la mamá y a la semana falleció el papá.
Este chico, como tenía 14 años, no tenía síntomas, quedó solo en el departamento, él tenía una hermana mayor y bueno, desató toda una pelea de reproches y culpas, culpa tuya, le reprochaba a toda la familia al chico. Él tampoco no pudo lidiar con esa culpa, encima sin apoyo de la familia, la hermana no quería que se vaya a vivir con él, con ella, estaba viendo de que se tendría que ir a vivir con otra tía, que tampoco estaba muy convencida. Bueno, la cuestión es que ingirió todo tipo de medicamentos que encontró en el baño para terminar con su vida. Dice, cuando desencarné salí del cuerpo y vi mi cuerpo tirado ahí, pero no entendía nada, yo no sabía cómo, nunca había tenido contacto con nada que me explicase qué pasaba después de la muerte. Pensé que se apagaba la luz y listo. Él explica que llegó a creer que no había funcionado y como él estaba medio atontado, se escondió en la casa porque dijo, falta más que venga mi hermana ahora y me vea drogado encima. Así que es como que, bueno, salió del cuerpo, estaba medio atontado y se escondió por la casa, no sabe el cuánto tiempo. Cuando la familia se reunió después del velorio, de su velorio, él escuchaba murmullos y bueno, se arrimó para ver qué pasaba y bueno, escuchaba que todos estaban arrepentidos por no haberle dado apoyo a él, la tía, la hermana, otros parientes que estaban ahí lamentándose de no haberle dado apoyo, una contención más psicológica, más allá de que, bueno, los padres se contagiaron coronavirus por culpa de él, pero toda la familia lo culpó directamente y nadie le tendió una mano. Empezó a entender que él había muerto, pero de todos modos no entendía nada. Estuvo ahí vagando por, por la casa, por el edificio, no sabe cuánto tiempo, hasta que pudo tener un rayito de lucidez y acordarse que decir, bueno, si yo estoy muerto, entonces mi mamá y mi papá también están muertos, ¿y dónde están? Bueno, en ese momento que él pudo tener un poquito de lucidez y pudo tener un poquito de apertura de conciencia, dice que la ve a la madre, que siempre estuvo ahí al lado de él, desde el momento que él se desencarnó. Pero como él estaba tan cerrado y estaba vibrando tan bajo que ella no podía hacer nada por él, solamente acompañar hasta esperando el momento que él abriese un poquito la conciencia. Entonces, bueno, ahí lloró amargamente, se arrepintió, pidió perdón a la madre por supuesto lo perdonó, ya estaba ahí al lado esperándolo a cualquier momento para, ¿no es cierto?, para acogerlo. Y se lo ha llevado a las casas astrales para que se recupere el chico. El padre de él dicen que no lo perdonó, y bueno, gracias a ese sentimiento de bronca y de no perdón, por afinidad está en el umbral. Esa es la importancia del perdón que tanto pregonan todos, es por una cuestión de afinidad vibratoria. Si vos desencarnas con bronca, con rabia, con un sentimiento de venganza, o bueno, todos esos sentimientos te hacen tener afinidad con el umbral. No es fácil, pero hay que tratar de evitar todos esos sentimientos, practicarlos mientras estamos encarnados, para que después no nos sea tan complicado cuando desencarnemos. Porque hay que tener en cuenta que el cuerpo es una cápsula densa, el cuerpo mientras nosotros estamos encarnados es una cápsula densa y que, como quien dice, abafa, ¿no es cierto?, ameniza todos los sentimientos que nosotros tenemos. O sea, si tenemos bronca,
Si estuviéramos fuera del cuerpo tendríamos muchísima más bronca porque se potencian mucho los sentimientos. Si amamos en el cuerpo, cuando estamos fuera del cuerpo amamos muchísimo más intensidad porque se libera todo ese sentimiento que en el cuerpo está como contenido. Una cosa que me llama mucho la atención en estos relatos que hace a luz de suicidios es que ninguno de los suicidados lo pensó, lo premeditó, lo estuvo analizando. No, todos en un impulso se quitaron la vida. Y todos creían que, bueno, listo, es como apagar la luz. Me mato, apago la luz, no veo el desorden de la pieza, bueno, problema solucionado. Nada más lejos que la realidad, para reflexionar.